peor día de mi vida no fue cuando lo perdí todo, fue cuando me di cuenta que no estaba en el propósito de Dios. Ese fue el momento de quiebre. Solo, con mi hijo, en una oficina llorando a mi lado, en una oficina vacía, y nos decíamos el uno al otro, ¿qué vamos a hacer? Ese día pensé que todo se había terminado. Pero no sabía que en realidad ese era el principio, el gatillo de mi verdadero propósito. ¿Lo puedes imaginar? A los 57 años de mi vida perdimos todo. Todo. Nos quedó solamente la esperanza y un negocio que apenas estaba empezando paralelo a la pérdida. Nos quedamos sin el trabajo de 20 años. Y aún recuerdo ese día en que ambos estábamos sentados en la oficina, en mi escritorio, con mi hijo, y pensamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ese momento fue el momento de quiebre, fue el momento en el cual yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Pero hoy quiero contarte 3 principios que me ayudaron. Si tú estás pasando por un momento similar, 3 principios que me levantaron y 3 principios que voy a compartir contigo para ayudarte a salir del punto de quiebre. Salmo 37:24 dice, aunque caiga el justo, no quedará derribado, porque Jehová sostiene su mano. Qué fácil es muchas veces decirle a las personas esto, pero es duro levantarse cuando estás pasando por esos periodos de tiempo en los cual todo se ve incierto, negro, cuando parece que el techo del cielo estuviera cerrado, tus oraciones no funcionaran y que cada intento de salir adelante sea un fracaso. Quiero decirte otra cosa, no hemos fracasado una vez. En estos últimos años fracasamos 5 o 6 veces. Hasta que comprendí algo, que mi confianza muchas veces estaba depositada en el conocimiento de otras personas. 2 libros que yo sé que uno de ellos lo conoces muy bien, es el libro que me sacó adelante. Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene principios comprobados durante más de 6,000 años que si uno los aplica, funcionan para cualquier persona. Y número 2, este otro libro, que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Increíble cómo un libro escrito en 1930 puede llevarte a cambiar tu perspectiva acerca de todo. Y fue ahí donde empecé a trabajar en lo que descubrí. 3 puntos. Número 1, renovar tu forma de pensar. Pero no renovarla de cualquier manera. Renovarla hacia el don y la capacidad y el propósito que Dios ha colocado en tu vida. Si tú eres empresario o empresaria, si eres un emprendedor o emprendedora, tienes que ver cuál es el diseño de Dios para ti, en qué área Dios te colocó para servir a la humanidad y empezar a desarrollar esa transformación mental diaria, en todo momento, para empezar a pensar como una persona que puede y tiene la capacidad y el poder dado por Dios para producir esa riqueza. En esos momentos difíciles vienen todo tipo de pensamientos. En estos días escuchaba un podcast y me dejó impresionado lo siguiente. La persona que hablaba decía que una persona promedio al día tiene 62,000 pensamientos. 62,000 pensamientos diarios, de los cuales está comprobado científicamente que el 70% son negativos. En otras palabras, de los 62,000, el 70% son negativos. Aproximadamente te queda un 30% de 60,000, que son 18,000 pensamientos son positivos contra el resto negativos. Y es allí donde nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También las Escrituras dicen que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Si nosotros todo el tiempo pudiéramos pensar como Cristo, y yo sé, es duro, es difícil, cuando los pensamientos te atacan y en esos instantes duros de quiebre, cuando lo has perdido todo, cuando piensas que se te escapó un pecado, ¿Qué fue lo que hiciste mal? Dejaste de trabajar, pero quiero decirte que todo eso pasó por nuestra mente. Y todos estos pensamientos negativos tienen
ese poder y esa capacidad de reemplazar la verdad. Qué duro es cuando todo lo que tú ves lo ves oscuro y cuando estás intentando levantarte, fracasas 6 veces más. Trabaja en ese primer principio. Cambia tu forma de pensar. Y eso es una acción diaria, diariamente, en todo momento y en todo instante. Y no solamente utiliza la palabra de Dios, sino utiliza libros que te ayuden a cambiar tu forma de pensar y pensar realmente hacia el propósito y la meta que tú quieres y has trazado como tu objetivo. Número 2, dentro de este mismo principio, habla vida, incluso cuando sientas que no es. Declara propósito incluso en medio del caos. Qué importante es. El segundo principio es no te quedes quieto o quieta. Muévete. Muévete aunque no veas el camino. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que te mostraré. Abraham no esperó estar listo. Abraham no esperó prepararse. Abraham dio el siguiente paso. Nosotros empezamos a dar paso tras paso, tras paso, tras paso, tras paso. Confiábamos en personas, cambiamos de estrategia. Lo que nos quedó fue una empresa, un núcleo de ganado. En él también perdimos dinero hasta que pudimos empezar a producir. Así que la fe no se trata muchas veces de entender, sino de avanzar confiando, seguir actuando. Número 3, recuerda por qué y para quién lo haces. Esto es supremamente importante. A mis 56 años, cuando lo estábamos perdiendo 20 años de trabajo, volteaba a ver a mi esposa, a mis 2 hijos, y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué? El cansancio, la deuda, la frustración pesan sobre tus noches, pesan sobre tu sueño y te preguntas, ¿cómo voy a salir adelante? Tengo un letrero grandísimo detrás de una de las puertas que me invita hacia mi propósito, pero sobre todo hacia el por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué y para quién? Y tal vez no lo hayas alcanzado. Tal vez tu propósito sea como el mío, el pensar en que quiero pasar el resto de mis días con mi esposa, que quiero disfrutar cada momento con ella, que quiero disfrutar a mis nietos, saber que tengo qué y con qué proveer, seguir proveyendo tanto a mis hijos como a mis nietos. Ese es mi mayor razón. Y coloqué algo bien grande detrás de esa puerta, volverme un héroe. En otras palabras, lo hago sí, pero el por qué y el para quién lo hago es supremamente importante, porque cuando tu por qué es claro, el siempre y el cómo siempre aparece. El problema es que muchas personas, tú te puedes imaginar, el 98% de las personas no tienen un propósito definido. Y sin propósito, sin saber el qué, el por qué y por quién lo estoy haciendo, es muy difícil levantar tu empresa, tu trabajo o lo que estés haciendo para servir a Dios. Dije yo, voy a dejar de luchar por sobrevivir y voy a empezar a luchar por convertirme en el héroe de mis generaciones. Que mis hijos hablen de cómo su papá se levantó y mis nietos sepan cómo el abuelo se levantó y pudo levantar lo que hoy en día tenemos. Sé que no es fácil, pero cuando tú tienes un propósito bien definido, mira, el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él sabía lo que iba a pasar más adelante. Él vio tu vida transformada. Él vio tu familia restaurada. Él vio tus finanzas siendo prosperadas. Él vio toda maldición siendo rota y pasó por ese momento tan amargo en el cual dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero sin embargo, Él sabía que eso era parte de un proceso a través del cual Él se levantaría. Si estás pasando por un momento de fracaso duro o de pérdida dura, yo quiero animarte, quiero decirte que estos fracasos no son para siempre, pero que hay una esperanza. Si tú puedes definir el qué, el por qué y para quién lo hace, eso genera una pasión dentro de nosotros. Eso genera esa capacidad de que el dolor se convierta en un deseo ardiente de hacer lo que sea
Y este hacer lo que sea cambia tus pensamientos, cambia tu estado emocional. Te empiezas a levantar todos los días con esas decisiones bien tomadas. Voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi empresa, voy a transformar mis procesos. Y eso produce alegría dentro de ti. Y esa alegría y ese gozo, o sea, con solamente poder imaginarme el futuro de mis hijos, el futuro, empiezas a vencer el miedo y empiezas a caminar hacia la fe. Tenemos tantas promesas de parte de Dios. Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Te puedo garantizar que tú también vas a cosechar. Y este es solamente el comienzo. Levántate, limpia tus lágrimas y recuerda, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Este primer episodio es para todos aquellos que están en el suelo, los que sienten que ya no pueden más. Quiero decirte, sí puedes. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Quiero decirte también que Dios no ha terminado contigo. Puedo decirte que hace 5 años lo perdimos todo y pasamos por 6 fracasos seguiditos, pero hace 2 años y medio encontramos el qué y el cómo, que te voy a contar en el segundo episodio. Si este episodio encendió algo dentro de ti, quiero decirte que en el próximo te voy a enseñar el cómo transformar tu fe en esto, en estrategia. Porque muchas veces tenemos la fe, tenemos el impulso, pero nos falta la estrategia. Y lo siguiente es lo verdadero. Tu propósito es prosperidad real. Dios pagó por ti a través de Jesús en la cruz del Calvario, te hizo una nueva creación y Dios desea prosperarte. Él se alegra en la prosperidad de tus hijos. Si este episodio impactó tu vida y ves o conoces a alguien que también lo pueda necesitar, número 1, suscríbete a mi canal y número 2, compártelo con esta persona para que lo pueda escuchar, también sea bendecida y también sea transformada. Y no te olvides, en 8 días, el segundo episodio en el cual te voy a mostrar 3 pasos que me ayudaron a mí a cambiar todo mi perfil empresarial y a recuperar más del 60% de lo que perdí hace 5 años. Dios te bendiga, nos vemos en la cima.